Ellos, nosotros y nosotras tenemos que vernos abocados a hablar de la guerra, de la paz y no tanto de desafíos comunes como es el de la emergencia climática y sus efectos sobre la seguridad y las vidas de nuestros conciudadanos. Señoras y señores, hay fechas que no se olvidan. Hay fechas que no se olvidan, que quedan marcadas para siempre y lo hacen además en la memoria colectiva de un país. En mi opinión, el 15 de febrero de 2003 fue una de ellas. Aquel sábado, más de 3 millones de ciudadanos salieron a manifestarse por toda España, con un mensaje sencillo y rotundo: no a la guerra. Como muchos otros conciudadanos, yo fui uno de ellos. Viví a pie de calle el orgullo y el coraje de una sociedad, la sociedad española, que se negó a renunciar a sus principios solo para contentar a un presidente estadounidense, que se negó a secundar una mentira que solamente perseguía hacer más ricos a los ricos y más miserables a los ya pobres. Las encuestas de aquellos días eran muy claras. Eran muy contundentes, señorías. Menos del 6% de los españoles y españolas querían que España se sumara al conflicto. Y el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, era perfectamente consciente de ello. Pero le dio igual. Nos arrastró a esa locura de todos modos porque quería sentirse importante, porque quería... Señores diputados, silencio. Porque quería sentirse importante, porque quería que el presidente de Estados Unidos entonces, George Bush, le invitara a un puro y pudiera poner los pies sobre la mesa. Una guerra a cambio de ego. La dignidad de todo un país a cambio de esa foto. Lo que vino después lo conocemos bien porque forma parte ya de la historia. El mayor desastre geopolítico del mundo desde la guerra de Vietnam. Señorías del Partido Popular y de Vox, que están ya interactuando, y lo agradezco además, ¿saben cuántas víctimas dejó la guerra de Irak? ¿Lo saben? ¿Saben lo que provocó esa guerra ilegal en Oriente Medio y en el resto del mundo? No lo saben porque no lo quieren saber y porque además es una vergüenza. Pero yo creo que es importante que lo recordemos, porque olvidar es el primer paso para cometer el mismo error. Murieron más de 300.000 personas. Más de 300.000 personas. Muchos de ellos niños, niñas y mujeres. Hubo más de 5 millones de personas desplazadas que tuvieron que abandonar su hogar. El país, lógicamente, entero en ruinas. Un torrente de inestabilidad que se extendió a toda la región. La guerra de Irak, por cierto, precipitó la guerra en Siria. Galvanizó a Al-Qaeda, estimuló la creación del Daesh, del mal llamado Estado Islámico, y paradojas de la historia, señorías, paradojas de la historia, reforzó enormemente al régimen iraní de los ayatolás a través del llamado creciente fértil chií. En Europa, esta guerra, la guerra de, entre otros, Aznar, provocó tensiones entre los Estados miembros. Recordarán ustedes la vieja y la nueva Europa en función de si se estaba alineado con el derecho internacional o no. Provocó también un incremento sustancial de los precios de los combustibles y también de la cesta de la compra. La crisis migratoria, hubo una sin precedentes en el Mediterráneo, con atentados yihadistas en París, en Londres, en Bruselas, en Barcelona y en Madrid. En ello, señorías, murieron más de 150 compatriotas españoles.
Eso fue lo que ocurrió, señorías. Señorías de Vox y señorías del Partido Popular. Eso fue lo que ocurrió, señor Feijóo. Y aún así, el señor Feijóo se atrevió la semana pasada a insinuar que si ahora se produce una nueva oleada de atentados en Europa, será culpa de la regularización de migrantes que está llevando a cabo el Gobierno de España. Qué cinismo y qué falta de respeto a las víctimas. Porque la muerte, la inestabilidad, la crisis humanitaria, la erosión de las condiciones de vida de millones de ciudadanos en Europa, en España y por todo el mundo, y el equivalente actual a 1.900 millones de euros de gasto militar, fue el resultado de la guerra de Irak en todo el mundo y en España. Ese fue el regalo del trío de las Azores con su guerra ilegal. Pasados los años, algunos de los promotores de la guerra ilegal de Irak cambiaron de posición. El expresidente George Bush pidió perdón por esa guerra ilegal. El primer ministro británico pidió perdón por esa guerra ilegal. Y el expresidente Aznar, ¿qué ha dicho? Que no se arrepiente de nada y que nunca lo hará. Esa es la catadura moral del expresidente José María Aznar.